sin responder. Es que posiblemente nosotros le preguntamos mucho a mucha gente, pero poco al Señor. Hermanos, llenos de interrogantes. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Qué voy a estudiar? Hermanos, deje de preguntarle a la gente y pregúnteselo al Señor. Hermanos, deje de pasar tiempo, ¿verdad?, en lo que no aprovecha y páselo con el Señor. Hermanos, comencemos, repito, a hacerle interrogatorios al Señor, que el Señor seguro que va a responder. Miren, inmediatamente dice el versículo 9 que David hace algo. Versículo 9. David partió con los 600 hombres que lo acompañaban y llegaron al torrente Besor, donde se quedaron los rezagados. Entonces continuó la persecución con 400 hombres. 200 se habían detenido por estar demasiado atenuados para cruzar el torrente Besor. Hermanos, inmediatamente David obedece la orden. Persíguelo porque lo vas a alcanzar. Hermanos, ¿sabe por qué? Muchas veces Dios no responde las preguntas nuestras, porque Dios no quiere perder el tiempo. Si Dios te dice que hagas algo, que hagas algo. Si Dios me dice a mí que haga algo, ¿qué debo hacer yo con la respuesta del Señor? Hermanos, hacerlo inmediatamente, ¿verdad? Y listo. Hermanos, cuando nosotros actuamos en conformidad con lo que Dios nos dice, Dios va a decir: este muchacho si quiere que yo le responda su pregunta, porque él la va a ejecutar inmediatamente. Hermanos, pero cuando yo tengo 15, 20, 30 respuestas de Dios sin aplicarlas, ¿qué va a decir Dios? ¿Para qué te voy a responder? ¿Verdad? Claro, Dios no dice esto lo estoy diciendo yo. Yo no voy a gastar pólvora en San Muro. Repito, estas son palabras mías. Dios nunca nos dice eso, gracias a Dios. Pero es como que ¿para qué responderte si tú no quieres hacer lo que yo te estoy diciendo? ¿Verdad? Hermano, pero Dios le dice algo a David. Inmediatamente dice la Biblia en el versículo 9 que David partió con los 600 hombres que lo acompañaban y llegaron al torrente Besor, donde quedaron los rezagados. Hermanos, dejó atrás a los cansados. ¿Con quién se fue a luchar David? Hermanos, con los fuertes. David se fue a luchar con los fuertes. Hermanos, David se fue a luchar con los fuertes. ¿Está oyendo eso, no? Hermanos, David no es que no andaba con los otros 200. Hermanos, ande usted con el que quiera. Pero cuando usted va a luchar, luche con los fuertes. Hermanos, cuando usted va a escuchar indicaciones de alguien, escuche indicaciones de gente que tiene éxito, de gente que está creciendo, hermanos. El que quiera ser un enano, que se quede atrás, ¿verdad? El que quiera quedarse extenuado, por cierto, pregunto, ¿por qué esos 200 se quedaron atrás? ¿Quién sabe por qué esos 200 se quedaron atrás? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Por qué esos 200 se quedaron atrás? Hermanos, estaban cansados de tanto llorar, ¿verdad? Hermanos, atrás se quedaron de los 600 que había, ¿verdad? Atrás se quedaron 200. Pero esos 200 eran quizás los que más gimieron, los que más se lamentaron. Hermanos, los que más se lamentaron por lo que estaba sucediendo. Hermanos, 200, ¿verdad? Esos 200 sin lugar a dudas fueron los más llorones, ¿verdad? Sí. Simplemente extenuados de tanto llorar. La Biblia dice en el versículo 4 que estaban extenuados de tanto llorar. Mire, es interesante, ¿no? Resulta que cuando viene el momento de la guerra, los que han perdido el tiempo llorando y quejándose y lamentándose: ¿por qué esto me sucede a mí? Señor, yo no encuentro sentido, tú eres injusto, Señor, tú no tienes consideración conmigo que soy tu hijo, mira tanto que te he servido. Ah, bueno, ahora viene la lucha y resulta que 200 están extenuados de tanto llorar y no pudieron seguir realmente a lo que valía la pena, hermanos. ¿Qué vale la pena? ¿Llorar o ir a rescatar a la gente? Evidentemente, ¿verdad? Mire, y hay algo interesante en los capítulos, versículos 11 al 16, que no lo leímos, pero vamos a leerlo. En pleno campo, el siguiente punto, en pleno campo, encontraron a un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. Y también le ofrecieron un trozo de torta de higos y 2 racimos de pasas de uva. Con la comida él se reanimó, porque en 3 días y 3 noches no había comido ni bebido nada.
soy un muchacho egipcio, esclavo de una malecita. Mi dueño me abandonó hace 3 días porque caí enfermo. Hicimos una incursión por el Negev de los quereteos, contra el Negev de Judá y contra el Negev de Caleb. También incendiamos Siquelab. ¿Siquelab qué es? Hermano, el pueblo donde vivía David. También incendiamos Siquelab. Y David le preguntó, ¿quieres llevarme donde está esa banda? Él respondió, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi dueño, y yo te llevaré a donde está esa banda. El muchacho lo vio y encontraron a los amalecitas desparramados por toda la comarca, comiendo, bebiendo y festejando por el gran botín que habían recogido en el país de los filisteos y en el país de Judá. Hermanos, qué cosa tan interesante, ¿no? Encuentran a un hombre y David enseguida interroga a este hombre, ¿verdad? Y resulta que ese hombre era la clave para la victoria que Dios le había ofrecido. Miren, David aprovecha oportunidades para obtener lo que él desea. ¿Qué es lo que desea David? Hermano, ¿qué es lo que deseaba David? Hermano, liberar a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué era lo que deseaban los demás? Parece que lo mismo, pero como que los demás, ¿verdad?, habían estado más enfocados en lamentarse, en echar culpas, ¿verdad?, en llorar hasta extenuarse. Miren, sin ninguna duda, hermanos, la persona más fresca, ¿verdad?, el más fresquito que andaba allí, miren, que andaba, como decimos por ahí en criollo, ¿verdad?, como un pipollito, ¿verdad?, corriendo y brincando porque no estaba extenuado, era David. Él no había perdido tiempo en llorar. Bueno, seguimos al tercer punto. El tercer punto le he titulado, bueno, ahí no aparece el título, ¿no? Pero el título que yo le di al tercer punto es la recompensa de la lucha. Y, hermano, en primer lugar dice la Biblia, en el versículo 17, no sé cómo dice en la versión Reina Valera, ¿alguien? 30:17, ¿cómo dice? Que David los hirió. Sí, que David los hirió. En la versión, nueva versión internacional, dice, David los masacró desde el alba hasta la tarde del día siguiente, y no escapó ni uno solo, con excepción de 400 jóvenes que huyeron montados en camellos. Hermano, David los masacró. ¿Qué significa la palabra masacrar? Bueno, en términos criollos, lo volvió chicha, ¿verdad? Lo volvió limonada. Hermano, David los masacró. Mire, fue una masacre. Algunos están pensando en fútbol por ahí, ¿no? Masacres que han habido, pero no, olvídense de eso. Estamos ahorita en otra cosa. Sí, por favor. Ok, si están pensando en fútbol por la copa, ¿no? Sí, que tristemente algunos no se la van a llevar porque han sido masacrados, pero no importa. Estamos en otra cosa. Olvídense de España, todo eso. Bueno. Hermanos, David lo masacró. Miren, hay algo interesante, muy interesante. Ustedes recuerdan que David había querido ir a pelear con un rey. ¿Con qué rey había querido ir a pelear? ¿Cómo se llama ese rey? Casi cuando suena como estornudo, ¿no? Aquis, sí. Suena casi como a estornudo, ¿no? Cuando uno estornuda. Pero el rey Aquis fue uno a quien los amalecitas también masacraron. La Biblia lo dice, aquí está, ¿no? Los amalecitas, ellos habían vencido no solamente a los filisteos, también habían incursionado en cierta región de Judea y habían vencido a muchos de los del pueblo de Israel. Resulta que los amalecitas, hermanos, habían derrotado al rey con quien supuestamente David iba a pelear. Iba a pelear en compañía de él, pues no es que se iba a enfrentar al rey Aquis. Hermanos, ¿saben que a mí me deja esto una tremenda lección? Hermanos, hay puertas que Dios cierra en nuestras vidas y a veces nosotros nos lamentamos y lloramos por esas puertas que se cierran. Hermanos, la puerta que Dios cerró para que David no fuera a pelear con Aquis, esa puerta Dios la cerró. ¿Por qué? Hermano, él sabía que allá en la guerra, ¿verdad?, iban a haber muchos